Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. Vamos a hablar de órganos, vamos a hablar de personas, tráfico de niños. Es un tema verdaderamente tremendo, dramático, triste, repugnante por quien lo maneja. Y hay que poner mucha atención porque son hechos y datos delicados, son también exposiciones muy delicadas y tendremos que manejarlo con mucho cuidado, y tú que nos ves en cualquier parte del mundo, también asimilarlo, comprenderlo, escucharlo con mucho cuidado. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Gracias como siempre a todo el equipo Detrás de la Razón y a la inmensa, cada vez más grande, de colaboradores internacionales, con muchos estudios, con muchas investigaciones. Gracias siempre a toda la comunidad Detrás de la Razón, como siempre, y no me cansaré de decirlo, son tú que nos ves, ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, porque en la discusión y a veces en los chats se arman unas discusiones fantásticas. Ahí hay tantos brillos de conocimiento y de conciencia. Muchas gracias. Vamos directamente con Eduardo Luque. Eduardo, otra vez, muchas gracias y agradecidos todos siempre, porque nos traes temas que son verdaderamente cruciales para entender lo que pasa en todo el mundo. Eduardo, el día de hoy creo que es un tema delicadísimo. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde sale justamente pues esto que nos hiere a todos los seres humanos? Tráfico de niños, tráfico de órganos, y gracias por traernos aquí a Detrás de la Razón este tipo de temas tan desafortunados pero tan importantes. Te escuchamos con mucha atención, Eduardo. Pues el tema especialmente del tráfico de órganos que hoy hablaremos, especialmente la guerra de Ucrania, nace no solo de los resultados de investigaciones judiciales y del hecho de que algunos de los responsables de estas barbaridades hayan sido juzgados, aunque las penas, ya digo, han sido muy suaves, sino nace también de las propias leyes que el gobierno ucraniano está implementando en su país, que conducen, parece ser, a esta especie de callejón de los horrores en los que realmente vive la sociedad ucraniana, por un lado, porque los informes que se han recopilado y se han hecho públicos
En Occidente no. En Occidente hay una cortina enorme de silencio que tapa todo esto, entre otras razones, porque se apunta que hay países occidentales que han estado interesados en este tráfico ilícito y que tienen intereses muy importantes, ¿no? Y hay unos grandes hospitales privados en Occidente que hacen del uso de órganos que vienen de no se sabe qué sitio, hacen uso para resolver problemas médicos, pero que evidentemente detrás no se sabe cuál es su punto de salida y por qué ahora, por ejemplo, se está dando toda esta situación. Así que nace por eso, de las investigaciones hechas y de los resultados judiciales, y nace de las propias leyes que está imponiendo el gobierno ucraniano, en este caso específicamente el gobierno ucraniano, y la relación que tiene con los médicos occidentales y con determinados hospitales en Occidente, ¿no? Así que tenemos datos que son fiables, fehacientes, aunque, como digo, son horrorosos, absolutamente horrorosos. ¿Nos podrías compartir o nos podrías exponer algún tipo de estos datos horrorosos que denuncias o que consignas, Eduardo, para ir metiéndonos al tema? ¿De qué estamos hablando? Sí, voy a hacer colación de los escándalos que ha habido en Ucrania por el tema de tráfico de órganos, y en especial de tráfico de órganos de niños. Vienen de muy antiguo, vienen de la finales de la época de los 90, en la que ya incluso se organizó un grupo criminal llamado GDO, en la zona oeste del país, que vendían niños en el extranjero, que se vendían niños como si fueran manzanas, ¿no? Entonces, lo curioso de esta organización criminal, que fue desarticulada por la policía ucraniana, pero que después ha revivido en otros países, por ejemplo en España, hace muy pocos meses, que fue desarticulada esta misma red, pero que en este caso no traficaba con niños, que se sepa, sino que extorsionaba a los propios ucranianos que vivían aquí en nuestro país, ¿no? Esta red fue acusada, y además sus dirigentes acabaron en la cárcel. Estaba dirigida por un médico del Hospital de Urgencias de Lviv, una ciudad que hay en el oeste del país. Se llamaba Bogdan Fedak, y se calculó por la investigación judicial que habían hecho desaparecer a unos 130 niños aproximadamente. Fue condenado a 2 años de prisión en el año 1997, pero fue puesto en libertad por una amnistía poco después, ¿no? Y curiosamente este oscuro personaje, fue puesto a trabajar al lado del anterior presidente del país en aquel momento. El presidente se llamaba Víctor Yushchenko, y se dedicó este señor a asesorar al presidente sobre temas de salud, ¿no? Lo cual no deja de ser una enorme paradoja. Un hombre con ese historial que acaba en las más altas estructuras políticas del país. En 2005 hay una parlamentaria suiza, Ruth Gabi Mangold, que fue enviada por el Consejo Europeo a Ucrania a investigar el tema de la desaparición de niños que se habían encontrado desviscerados, y el informe que envía a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, perdón, es que sí, que efectivamente ella había dado fe de que 4 o 5 niños, bebés en este caso, habían sido encontrados desviscerados, y ella presuponía que eso era dedicado al tema de tráfico de órganos en niños. En 2008, nuevamente, otro médico importante, médico cirujano de origen israelí, Michael Ziz, fue sorprendido infraganti por la policía ucraniana, extrayendo riñones de personas que eran económicamente débiles, ¿no? Económicamente vulnerables. Fue acusado de tráfico
ilícito de órganos en Israel y fue condenado también a 3 o 4 años, a 5 años de prisión, ¿no? En 2010, también otro gran escándalo en la región de Odessa, y es a partir sobre todo del 2000 y 2014, cuando se inicia la guerra del Maidán, cuando este tráfico parece ser que se multiplica, ¿no? Fundamentalmente por un motivo, ¿no? Porque el Estado ucraniano, de alguna forma, está haciendo la vista gorda en una primera fase a todo lo que está pasando. Los que caen porque el caso es tan gordo, incluso que intervienen, como hemos dicho, instituciones internacionales que hacen caer a estos delincuentes en manos de la policía. Pero será a partir de, precisamente, del año 2018, cuando realmente tenemos un gran problema. Esto abro paréntesis, para que veamos también más datos, ¿no? Antes del 2018. En el 2014, la OSCE, que era el organismo internacional de la Unión Europea dedicado a controlar el alto el fuego entre las partes en Ucrania, la OSCE hace revisa zonas de enterramiento masivo y da cuenta de que hay fosas comunes en las zonas donde se habían producido hostilidades y que habían encontrado múltiples cadáveres desventrados seguramente para trasplantes ilegales, ¿no? Esto dice la OSCE, es decir, organismos internacionales de la Unión Europea, en aquel momento. Bien, es en 2018 cuando, digamos, el Estado ucraniano toma, digamos, cartas en el asunto de forma fehaciente, ¿no? Y dura. Y publica una ley, la ley número 2417-8. En esta ley, es una ley marco, donde se define el uso del trasplante anatómico humano y se van... es como una ley global, ¿no? Que precisa de una, digamos, de una ley que la desarrolle, ¿no? Como un reglamento que la desarrolle. Esta ley ya permite los trasplantes de una forma muy abierta, es decir, los trasplantes implica la extracción de órganos, evidentemente, porque difícilmente un país con el nivel de destrucción que tiene se puede dedicar al trasplante de órganos, sino más bien a la exportación de los mismos, ¿no? Entonces, esta ley, como digo, esta ley marco, precisa de otra ley, que es la ley sobre la regulación del trasplante de materiales anatómicos humanos, ¿no? Y otra norma nueva que se produce a partir del 2022, es decir, un mes antes aproximadamente del inicio de la guerra, donde esta ley, que es la número 5831, dice cosas muy importantes y terribles. Primero, se elimina la obligatoriedad del consentimiento notarial por parte del donante que quiera donar sus órganos. Se obvia esa particularidad. Ya no es necesario que tú vayas a un notario y digas, sí, efectivamente, yo quiero donar mis órganos una vez que haya fallecido. Segundo, la ley permite que no se legitimen las firmas. Es decir, un documento firmado por alguien, la ley permite que sin control judicial de ningún tipo, esa firma es válida para iniciar el proceso de extracción de órganos, ¿no? También permite, lo que hace es simplificar las cosas, ¿no? En la medida en que la guerra avanza, entonces se produce una mayor simplificación. Esta ley lo permite y se van desarrollando este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se simplifica? Uno, por ejemplo, un director de funeraria, aunque el finado no haya dicho nada sobre dar la autorización a que sus órganos se usen para trasplante, el director de la funeraria está capacitado para extraer los órganos y venderlos. Además, se permite así la expresión como venta. Un jefe de la comisaría que ha detenido a algún delincuente tiene el derecho también reconocido de hacer lo mismo. Un
comandante de batallón en el frente tiene también el derecho reconocido de vender los órganos de sus subordinados que han muerto en el campo de batalla, ¿no? Es decir, que tenemos un marco legal terrible que permite cualquier barbaridad en territorio ucraniano. Como si no fuera poco, como si esto no fuera poco, el 14 de abril del 2022, del año pasado, la Rada, el Parlamento Supremo, aprueba una ley, la 5.610, sobre modificaciones del Código Penal, del Código Fiscal, que exime de pagar el IVA a las operaciones de trasplante de órganos, a las operaciones de extracción y venta de órganos. Es decir, la eximente del IVA en los países occidentales se utiliza cuando tú quieres exportar un producto y hacerlo más atractivo, bajas el precio. ¿Cómo lo bajas? Ese impuesto se lo quita el Estado, ¿no? Y esto es lo que hace Ucrania también con los órganos. Le quita ese precio, le quita ese IVA precisamente a los órganos que son extraídos, ¿no? Entonces, esta es una ley, como podemos imaginar, terrorífica, porque permite una enorme arbitrariedad. Cuando el otro día hablábamos de la enorme mortandad de soldados ucranianos en el frente, estamos viendo como posiblemente el propio gobierno ucraniano se esté beneficiando de esta enorme matanza que se está produciendo en el frente sin sentido, ¿no? Hoy estamos viendo ya cómo incluso los grandes valedores del señor Zelensky comienzan a abandonarlo precisamente porque la guerra está perdida. Pero mientras hay guerra hay cadáveres, y mientras hay cadáveres hay tristemente negocio. Yo leía, no soy médico, por tanto no puedo dar fe de si era real o no, pero yo leía no hace mucho, y además de un periódico inglés, que un cirujano experimentado en campo de batalla puede hacer una extracción de un riñón en menos de un cuarto de hora. Es decir, que ahora mismo los campos de batalla podría ser un enorme mercado de carne humana para los intereses de los que, gracias a este método, después exportan este material humano a los hospitales occidentales para que hagan negocio. Y además un negocio enorme. Se está pagando ahora mismo, tengo por aquí los datos, ¿no? Los datos han sido contrastados por la Darknet, es decir, la Internet negra, esa Internet que tiene acceso poca gente, donde se vende de todo, desde armas hasta órganos, hasta lo más inimaginable. Ahí se pagaba 25.000 euros por un corazón, 12.000 por un riñón, y se aseguraba el traslado de la mercancía entre 48 y 60 horas. Esto está sacado de internet oscuro, ¿eh? Es decir, que esto es una realidad. Pero curiosamente, a partir de prácticamente de que han salido estas normas, esta regulación en Ucrania, ahora la red negra, digamos que ofrece menos producto, ¿no? Porque este producto ha salido a la luz. Como está legalizado, es permisible que se coloque en el mercado libre, digamos, y ya se hace de forma más franca, ¿no? Ya hay, por ejemplo, ha salido una denuncia por parte de la Rada rusa. Ya sabemos que los rusos, por definición, siempre mienten, pero acusando a Reino Unido, salió también en páginas de diarios ingleses, por cierto, ya hace unos meses, acusando a Reino Unido de haber comprado un tráiler refrigerado con órganos biológicos desde la zona ucraniana, ¿no? Se está pagando muy bien a este tipo de cuestiones. Y aparte hay otro elemento gravísimo, y es de que hay, por parte de los grupos de derechos humanos rusos, que aquí, como siempre digo, hay que mantener una cierta cautela, porque evidentemente estamos en medio de una guerra,
hay grupos de derechos humanos que han hecho investigaciones, hicieron un congreso el 19 de abril del año pasado, muy interesante, por cierto, donde acudieron incluso oficiales del ejército norteamericano, periodistas occidentales, donde denunciaron, y algunos expolíticos, exparlamentarios europeos, donde denunciaron el tráfico de órganos de niños, ¿no? Pero esto es otro tema en el que hasta que no haya, digamos, pruebas fehacientes, no basta solo con un congreso realizado en Moscú, sino que haya pruebas fehacientes, no podemos hablar de casos concretos y con nombres y apellidos. Ya se verá, esto es una cosa que seguro que saldrá a la luz, porque evidentemente cuando los regímenes criminales, como los de este señor, el señor Zelensky, caen, salen a la luz muchas de las aberraciones que este gobierno está cometiendo. Y no lo digo yo porque sea antizelenskista o sea... no. Lo estoy diciendo porque son las propias leyes del gobierno ucraniano las que están poniendo en marcha todo este sistema para el trasplante de órganos. Tienen un mercado enorme, que es la propia guerra que surte de material de forma masiva, ¿no? Porque estamos viendo la mortandad, la terrorífica mortandad que se está dando entre las tropas ucranianas en una guerra sin sentido, ¿no? Ya lo decía un señor que se llama Milei, o sea, Milei. No, el señor que se está queriendo lanzar como presidente en Argentina, Milei, que si eres pobre y no tienes dinero, pues vende un órgano, ¿no? Estás tocando temas verdaderamente pantanosos, escabrosos, macabros, horribles, horrorosos. Digo, los adjetivos pues nos sobran para definir la preocupación de cómo traficar órganos, cómo traficar personas, cómo traficar niñitos, cómo traficar gente. Es tremendo, y además siempre estas noticias se manejan con una especie como de cortina de humo. Recuerdo, por ejemplo, el bulo que dijeron y que insistieron que era un bulo o una farsa, el caso Bar España, por ejemplo, allá en España, el tráfico de personas y de niños en toda América Latina prácticamente, el mismo narcotráfico en México, los mismos narcos en México que sirven también como de escudo y de pantalla para disfrazar que detrás hay un gran tráfico de órganos, tráfico humano, de personas, y que hay una gran cantidad de osamentas y una gran cantidad de pues hallazgos de grandes fosas comunes provocadas por el propio narco. Digo, esto es una red mundial y le das justamente en el clavo y le das pues la dimensión exacta de que hay que tener mucho cuidado. Yo te quiero preguntar a propósito de que con el boom de Ucrania, creo que a la gente se le ha olvidado que antes de la guerra de Ucrania o antes de hablar de Ucrania como la guerra, pues se veía desde Argentina hasta Sudáfrica y desde Tailandia hasta Estados Unidos, pues en los table dance, en las casas de citas, en los burdeles, pues todo un gran tráfico de niñitas y de mujeres de Ucrania, justamente. Y yo te quiero preguntar si esto que estás denunciando, no solo de lo de las mujeres de Ucrania, sino que, y prostitutas de Ucrania, sino que lo que estás denunciando en la actualidad, tanto de tráfico de órganos, que está ligado con la pobreza, con la falta de una legislación dura para proteger a los desprotegidos. Esto tiene que ver con la generación de los vacíos legales y de desprotección para la pobreza, con la generación de vacíos jurídicos y de falta de programas para proteger a los pueblos de esto, o si esto obedece a un diseño social a propósito para generar después este comercio. Creo que eso es muy importante, Eduardo. Yo diría que son los dos aspectos. Son dos aspectos de la misma contradicción. Pero hay una variable que es la dominante en este caso.
Y es lo que tú habías dicho, que hay un diseño social. Es decir, se ha hecho, por ejemplo, en el caso de los países del este, en este caso Ucrania también, se hizo una auténtica ingeniería social de cómo romper los esquemas sociales que mantenían unidas las sociedades de los países del este, Ucrania, Bulgaria, Hungría, Rusia, Bielorrusia, etcétera, cómo romper la unidad social que había creado a estos estados y los mantenía unidos y con unos niveles mínimos de subsistencia, y los echamos en manos del capitalismo neoliberal, ¿no? Con todo lo que esto significa. Hay países que de alguna forma, por la propia idiosincrasia nacional o estatal, consiguieron mantener unos ciertos niveles aún de protección, y otros que han entrado en una dinámica absolutamente loca, en la que el sistema, lo que ha procurado el sistema básicamente es destruir a la sociedad y recrear en esta sociedad precisamente modelos políticos que pensábamos que estaban ya periclitados, ¿no? Como el nazismo, ¿no? El nazismo ahora, por ejemplo, no murió nunca en Ucrania, se mantuvo hasta los años 50, cuando había Stefan Bandera, todavía estaba vivo, y mantenía un ejército guerrillero que luchaba contra la ocupación comunista. Decían ellos, este hombre fue eliminado por los servicios de inteligencia rusos en los años 50, pero que Occidente siempre ha apoyado de alguna forma al nazismo, que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras, por ejemplo, y esto es difícil de comprobar, evidentemente, Estados Unidos protegió en torno a 250.000 nazis, altos y medios cargos nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial les dio pase para que se instalaran a veces en América Latina, otros en España, que también se instalaron, algunos capos nazis se instalaron en España, y otros muchos fueron a Estados Unidos. De hecho, si no recuerdo mal, el primer general de la OTAN de los años 50, ahora no me viene a la memoria el nombre, el cargo, era general de división del ejército de la Wehrmacht, del ejército alemán, en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí pasó a ser general en jefe de la OTAN en los años 50, sin solución de continuidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que todos los cohetes que se desarrollaron en Estados Unidos los desarrollaron los ingenieros, los investigadores nazis. Von Braun, todo el mundo lo aclama como un gran científico, y era un señor dedicado a intentar matar a todo el que pudiera. En este caso fue el diseñador de las grandes bombas que machacaron Londres, la V1 y la V2. Es decir y este señor lo hemos traído a Occidente como un prodigio de inteligencia cuando era un nazi declarado. Es decir, este es uno de los ejemplos que se ponen. Y además de esto, evidentemente, hay vacíos legales. Y ahora ya apunto otra cosa, ¿no? Parece que históricamente vayamos un salto hacia atrás. Hoy he leído que se está discutiendo en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, país avanzado, dicen, donde los haya, que los niños de 14 años pueden trabajar, incluso sin contrato de trabajo. Es decir, lo que a la clase obrera, a los trabajadores, en el siglo XIX le costó horrores eliminar el trabajo infantil de las minas inglesas, ahora en Estados Unidos se considera como si se aprueba la ley, será como una cosa absolutamente válida trabajar con 14 años, en lugar de ir a la escuela o ir al instituto, ¿no? Pero es que no es solo esto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos hace 8 meses dicta una sentencia que permite la esclavitud de los trabajadores que trabajen en empresas norteamericanas fuera de Norteamérica. Porque hay demandas de los trabajadores. La demanda fue de trabajadores de Senegal que trabajaban en régimen de esclavitud bajo una empresa estadounidense, reclaman al Supremo de Estados Unidos por un caso de trabajo esclavo,
y el Tribunal Supremo dicta que la empresa puede hacerlo siempre y cuando los esclavos no sean estadounidenses. Pueden ser esclavos de Senegal o de Gambia o de España o de lo que quieran. Mientras no sean estadounidenses, está permitida la esclavitud. Estamos dando un salto histórico hacia atrás. Estamos dando un salto en la medida en que el capitalismo neoliberal se impone y se desarrolla y abarca todas las estructuras, está imponiendo precisamente este tipo de cosas. Acabo de leer ahora mismo la nueva normativa laboral en Grecia, ¿no? Que prohíbe, por ejemplo, la huelga. Está prohibida la huelga con una multa de 5.000 euros, ¿no? Y se está regulando la jornada laboral de 12 horas. Óiganlo bien, jornada laboral de 12 horas, de forma legal. Eso se está discutiendo en el Parlamento griego en este momento. No estoy hablando del siglo pasado, no, estoy hablando de 21 de septiembre del 2023, ¿no? Es decir, que estamos viendo como precisamente todo esto, el capitalismo está volviendo a sus orígenes más brutales, ¿no? Y el caso de Ucrania, el caso de los trasplantes de órganos, del robo, es utilizar a la población. No solamente hemos extraído ya el beneficio económico, sino que ahora queremos hasta su carne también para obtener mayor beneficio económico. Es el capitalismo en estado puro. Claro, porque entre más oprimas, pues más exprimes, ¿no? Es decir, en la generación y en el diseño de estructuras sociales que no permitan la riqueza en los pobres, pues ya tienes todo un comercio de todo, y además el pobre, hasta con gusto, por salvación o por supervivencia, pues te va a dar su órgano si le das unos miles de dólares o unos dolaritos, ¿ya? Y esto no solo en el tráfico de órganos, sino en la venta de niños, en la venta de mujeres, en la venta de tu propia alma. En la venta de tu propia alma me refiero a que, pues, por supervivir o sobrevivir más bien, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué más se nos escapa, Eduardo? Porque esto reclama urgentemente una investigación de parte de las autoridades europeas, de parte de las autoridades de la ONU, de parte de las autoridades de Moscú, por supuesto que de las de Estados Unidos, que no tienen mucha autocrítica, que digamos, y que además demanda la reflexión personal de cada quien, de la gente que nos está viendo. Es muy importante tener en cuenta la disgregación y la dislocación de las familias, porque cuando no hay una familia unida con cierto calor de hogar, pues entonces se va generando una especie de diseño social para el cual, pues, el tráfico de órganos estaría a la espera ahí tocando la puerta. Qué importante lo que estás diciendo justamente en este 2023, que el ser humano se enfrenta a muchos desafíos. ¿Qué más se nos escapa, Eduardo? Se me escapa, por ejemplo, yo quiero poner atención, especialmente ahora, hay una ofensiva por parte del ejército ruso en el norte del país, en la zona de Lugansk, una de las zonas donde las tropas rusas, eso dicen los defensores de los derechos humanos rusos, y lo dicen ellos, que cuando entraron las tropas rusas en algunas ciudades se encontraron en los orfanatos las listas de niños que habían sido evacuados, pero es que ahora en la ofensiva el propio Zelensky ha ordenado de viva voz, y se espera que sea una ley, no sé si esta semana o la próxima, se está discutiendo ya hace semanas en la Rada ucraniana, una ley que obligaría a los padres a ceder a los hijos al Estado, se los llevaran cuando el gobierno decrete una evacuación masiva. En este momento las tropas rusas están atacando por el norte y Zelensky hace una semana ordenó la evacuación de 35.000 habitantes, supuestamente de una zona afectada. Otros dicen que en realidad lo que quiere es, esa población es de origen ruso y apoya a los rusos, está en territorio ucraniano, pero apoya a los rusos. Y Zelensky lo que quiere es quitar a esa población del medio, ¿no? Pues bien, con esta ley se va a obligar a los padres que no cedan los niños para que se lo lleven la policía y el ejército ucraniano,
se le retira la patria potestad. Esta es la ley que se está discutiendo ahora mismo en la Rada ucraniana y que implicaría precisamente un aumento del tráfico de niños, puesto que en un país desarticulado, con bandas nazis fluctuando por aquí y por allá, además organizadas, hay dos grupos de nazis organizados, unos se llaman el Ángel Blanco y el otro grupo se llama Fénix. El Ángel Blanco, por lo que la información que tenemos, copia sus métodos de los cascos blancos sirios. Los cascos blancos sirios, que aquí en Occidente dijeron que eran una ONG de buena gente que ayudaba a los refugiados sirios, etcétera, a los bombardeos, etcétera, etcétera. Después se ha demostrado que el mismo militante de la ONG, por la noche, que llevaba un casco blanco con una ambulancia, empuñaba una ametralladora por la mañana siguiente y se había cambiado ya la pinta y era un militante de Al-Qaeda, ¿no? Bien, pues de los Ángel Blanco ucranianos han copiado el modelo de los cascos blancos sirios, ¿no? La otra organización Fénix está organizada a partir de los servicios de apoyo a la reconstrucción del país, ¿no? Cuando hay bombardeos y tal, para ayudar supuestamente a la población y recogerla, ¿no? Son los encargados, todos grupos, son los encargados de trasladar especialmente a los niños y quitarlos de la zona en conflicto. Y esto hay que ponerlo siempre en duda o entre interrogantes, hay aclaraciones, hay declaraciones de padres diciendo que en las zonas de combate los padres tienen mucho miedo de que les quiten a sus hijos y los ocultan en sótanos, en buhardillas, en refugios, donde pueden. Cuando saben que uno de estos grupos está por allí y tienen que evacuar a los niños, los padres ocultan a los niños porque tienen miedo de lo que les puede pasar, ¿no? Y esto también es una cuestión que hemos de tener en cuenta, ¿no? Está organizado, hay una organización para llegar a todo esto. Traer a Goethe a colación y citar una frase que decía, sobre todo porque Goethe en la influencia literaria y también de la educación creo que es importante, aunque hay muchas cosas que podríamos no estar de acuerdo, pero decía, no basta saber, se debe también aplicar, no basta querer, se debe también, por supuesto, y más que todo, hacer. Y creo que es muy importante, y creo que Eduardo, con esto pues estás haciendo muchas cosas, ¿no? Por lo menos generar la denuncia y generar conciencia. Gracias, Eduardo. Tu cereza del pastel, ¿cómo escoges una palabra? ¿Cómo tomas una palabra? Si no es que hay algo más que decir o más cosas que decir, pues entonces sí te molesto con la cereza del pastel, Eduardo. No, la cereza hoy no es una palabra, es una frase. Y evidentemente no es mía, ¿eh? Es de un luchador infatigable por la libertad, muerto a palos en una prisión en Sudáfrica en 1977, llamado Stephen Biko, que dijo una frase. Yo pienso que esta frase es aplicable al momento presente y al futuro que nos acerca, ¿no? Que nos acecha, mejor dicho. El arma más poderosa del opresor es la mente del oprimido. El oprimido, cuando no tiene conciencia de que realmente está siendo oprimido, se convierte en su propio opresor. Esta es la gran frase de este luchador por la libertad, que murió, como digo, en una cárcel sudafricana, ¿no? El arma más poderosa del opresor es la mente del oprimido. Es cuando nos convencen, cuando ellos nos convencen a nosotros mismos de las cosas, aunque las estemos viendo, ¿no? Que no son así, y son capaces de convencernos. Y entonces hasta nos aplicamos todo. No se diga más porque lo cerraste con broche de oro. Gracias, Eduardo. Eduardo, un gran abrazo, hermano. Gracias por estar siempre en esta trinchera denunciando, de verdad, de corazón, y eternamente agradecemos que siempre la gente levante la voz, que de eso se trata, porque si no, entonces nos convertimos en la mente de nuestro propio opresor. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima y buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, Eduardo.